Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de la corte rabínica y todo el liderazgo de nuestra alianza AMI, con el permiso de todos ustedes, vamos a compartirles acerca de la porción de esta semana que tiene por nombre la Parashá Behar. Esta porción se encuentra en Vayikra, Levítico, capítulo 25, verso 1 al capítulo 26, versículo 2. Y es la novena parashá del libro del Levítico, que comienza con el momento en que Moshe escuchó la voz del Eterno en el tabernáculo al pie del monte Behar, quien le ordena transmitir al pueblo de Israel las leyes relativas a los años sabáticos y de jubileo. Normalmente esta parashá se lee junto a la parashá de Jukotai, pero este año se leen de forma separada. En esta parashá encontramos 24 mandamientos, 24 misbot. 7 mandamientos son positivos y 17 mandamientos son negativos. Entre ellos incluyen diversas leyes de la Shemitah, el año sabático, el Yobel, el año del jubileo, y las prohibiciones de tratar a un siervo judío irrespetuosamente, y la prohibición de prestar dinero con interés a tu hermano judío. Precisamente entre los tópicos más importantes de esta parashá tenemos el tema del año de la Shemitah, o el año sabático, donde cada 7 años se tenía que dejar reposar la tierra, el año de Yobel, que era el año del jubileo, en el cual la tierra vuelve a sus primeros dueños después de un ciclo de 7 años de Shemitah, es decir, cada 50 años venía este año del jubileo, y la Torá nos ordena a asistir a quien pueda llegar a caer en pobreza. En otras palabras, aquí esta sección tiene un énfasis importante en la ayuda a los necesitados, porque en la Shemitah y mucho más en el Yobel habían provisiones para los necesitados. La parashá Behar comienza entonces con el precepto de la Shemitah. Después que hubieran tomado posesión de la tierra, los israelitas debieron observar cada 7º año como un año de Shemitah, un año sabático, para que la tierra durante su transcurso no debían sembrar en los campos ni podar los viñedos, como así tampoco levantar la cosecha que hubiera crecido espontáneamente. De hecho, hay un paralelismo entre el año de Shemitah, el año de reposo, el año sabático, y el día de Shabbat, ya que la observancia estricta de ambos provoca a simple vista pérdidas considerables. Pero en definitiva se trata de una pérdida aparente, ya que los que respetan el Shabbat y observan las leyes del año de la Shemitah, en que no se debe trabajar la tierra, tienen garantizado que recibirán la bendición de manos del Todopoderoso. Respecto a los que respetan el 7º año, está escrito en esta parashá: yo dirigiré mi bendición a ustedes en el 6º año, para que la tierra produzca lo suficiente para el año siguiente. Y en referencia al cuidado del Shabbat, la Torá nos asegura la bendición de Hashem desde los 6 días de la creación, como está escrito: bendijo Elohim el 7º día y lo declaró sagrado. Similarmente, estudiamos en el Talmud, en el Tratado de Exá 16a, el sustento de la persona para todo el año se establece en el cielo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, excepto los gastos para Shabbat, las festividades
y los gastos de sus hijos para el estudio de la Torá. En dichos casos, la norma es que si se reduce en dichos gastos, le reducen también su asignación prefijada. Pero si se incrementa en dichos gastos, es decir, en hacer un buen gasto para Shabbat, hacer un buen gasto para las festividades, para la educación de la Torá de los hijos, entonces se incrementa la porción que se te da. Y allí leemos una declaración importante. Dice Hashem a Israel: hijos míos, pidan prestado a cuenta mía y cuiden la santidad del día del Shabbat y confíen en mí que yo voy a pagar. Además del tema de la observancia de la Shemitah, como lo explicamos anteriormente, también la Parashá nos habla de el Yovel. Cada 50 años debía observarse este año especial conocido como Yovel o el año del jubileo, que sería proclamado en Yom Kippur. Durante ese año los campos no podían ser sembrados. Además, los esclavos hebreos deberían ser liberados y todas las tierras devueltas a los dueños originales. Esto tenía unas implicaciones económicas tremendas que le daban una nueva oportunidad a una persona que había caído en desgracia. Supongamos que una persona, debido a sus deudas, no había podido salir de sus problemas económicos y entonces lo primero que hace es vender sus tierras. Bueno, voy a tratar de pagar mis deudas y vendo mis tierras. Vende sus tierras, el problema aparentemente se alivia, pero sigue con problemas económicos y bueno, luego de vender sus tierras, tiene que venderse como esclavo. Y entonces decide venderse como esclavo para salir de esa posición económica en la cual se encontraba, porque bueno, siendo esclavo tiene un techo asegurado, una comida asegurada, etcétera, etcétera, y un trato justo asegurado, y se vendía como esclavo. Bueno, esta persona, entonces, según las leyes de la Torá, debía salir libre en el año de la Shemitah, en el año sabático. Pero podía ser que la persona dijera: mira, yo amo a mi Señor, además a lo mejor el Señor le dio esposa, una sierva se la dio para que pudiera él procrear, tuvo hijos que pertenecían al amo, y entonces él decía: bueno, yo me quedo con mi amo. Y bueno, podía quedarse, le horadaba en la oreja, ¿verdad? Y además él no tenía hacia dónde ir porque su tierra la había vendido. Entonces, seguramente esta persona en esta situación social decidiera continuar como esclavo de su amo. Pero cuando llegaba el año del jubileo, la persona tenía que salir en libertad sí por sí. En otras palabras, en el año del jubileo, ese esclavo que le horadaron la oreja, que dijo: yo me quedo con mi amo, tenía que salir en plena libertad en el año del jubileo. Además de eso, no solamente salía en libertad en el año del jubileo, sino que podía salir con su familia también en el año del jubileo. Y además de eso, lo más importante es que la tierra que vendió se le retornaba. Entonces imagínate toda esta restauración social, creo que es la palabra más indicada, porque después de haberlo perdido todo, es restaurada su posición y hasta su herencia, su tierra ancestral, le es devuelta. Además de esto, la parashá termina con el tema de prestar dinero a tu hermano sin cobrarle intereses. De hecho, es una mitzvah ayudar a tu hermano, si tienes las posibilidades, ayudar a tu hermano cuando se encuentra en una situación de desgracia. Esto nos muestra de por qué esta parashá tiene por nombre Behar, en alusión al monte Sinaí. Porque solamente estas leyes tuvieron que venir del cielo.
Estas leyes no pudo inventárselo un hombre, porque las repercusiones serían terribles si no estuviesen unas promesas divinas tan extraordinarias. Porque guardar un año de reposo de la tierra, dejar libertad a los esclavos, etcétera, etcétera, esas eran repercusiones económicas que en cualquier otra sociedad dañarían la producción, dañarían un montón de cosas y la economía se pudiera venir abajo. Pero cuando hay una promesa divina, extraordinaria, de que el Eterno abrirá las ventanas de los cielos y les bendeciré y les daré en abundancia, entonces estas leyes vienen del Sinaí, estas leyes vienen directamente de Hashem, y esa es la confianza que tenemos. Bueno, muchos aspectos importantes están en esta parashá que con la ayuda del cielo se estarán estudiando. Un fuerte abrazo para todos. Shalom Ubraja.